dependiendo del tiempo. En el primer estadio, en la etapa aguda, lo voy a ver hiperdenso. En un tiempo subagudo lo puedo ver hasta isodenso. ¿Qué quiere decir isodenso? Que tiene el mismo color que el parénquima cerebral normal, que está ahí pegadito a la lesión. Y en un estadio crónico, que han pasado varias semanas, ya no va a ser blanco, pero tampoco va a tener el mismo color del tejido cerebral, va a ser oscura, la lesión va a ser oscura. Entonces, esas características son las que me hacen a mí ponerle hemorragia aguda, hemorragia subaguda o hemorragia crónica, ¿ya? El color, la densidad me dice a mí y me aproxima a un tiempo. Hay un sistema vascular que ustedes lo conocen, que viene a ser dado por el polígono de Willis, ¿no? Donde está formado por arterias cerebrales anteriores, medias, las arterias basilares también. ¿Cómo puedo obtener esta imagen y decir, bueno, hay una dilatación aneurismática de la cerebral anterior, de la media o de la basilar a través de reconstrucciones? ¿Cómo lo van a pedir ustedes? Como angiotomografías. ¿Quién me puede dar una angio, netamente una angio? Me puede dar una resonancia magnética. Pueden poner angio cerebral y marcan resonancia magnética. O también me pueden poner angio-TC, que vendría a ser angiotomografía cerebral, y el tecnólogo va a tener que reconstruir el polígono. ¿Se acuerdan ustedes de los 3D? Agarra y coloca en su monitor, nosotros colocamos 3D y ¡plup! Me sale bonito el polígono de Willis y empiezo a mirar si hay alguna estructura que está dilatada y que esté conformando una dilatación aneurismática, porque para eso es el estudio, ¿no? Para ver si los diámetros están alterados, para ver si el nacimiento de las arterias también está cambiado o es variante. ¿Y por qué será importante conocer la vasculatura o las arterias? Porque cada arteria va a irrigar cierta parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, solamente agarrando la arteria cerebral anterior, esta va a producir o va a irrigar la parte más medial de los lóbulos frontales, la parte más medial y la parte obviamente más anterior. Si ustedes ven un foco isquémico o hemorrágico en la parte más medial, ustedes dirán, bueno, entonces la oclusión, la trombosis, la estenosis o la ruptura, pienso puede ser de la arteria cerebral anterior por la ubicación. Cada arteria irriga cierta parte distinta de nuestro cerebro. Hay otro estudio vascular que nosotros hacemos y que los neurólogos lo dejan y probablemente ustedes también lo vean, que es el Doppler de las arterias carótidas, ¿ya? Cuando viene un paciente con un ACV isquémico o ACV hemorrágico, como protocolo, el neurólogo deja. El neurólogo o el médico internista deja ecografía Doppler de sistema carotídeo. Y nosotros evaluamos en el cuello la carótida interna, la carótida común, la carótida externa y a veces la ramita de una vertebral, ¿ya? Evaluamos, medimos, ponemos el color para ver si existe o no trombosis, ¿ya? Estas estructuras tienen un complejo. Todas las arterias de nosotros tienen un diámetro y una capita que se llama complejo íntima media. Si este complejo íntima media supera el milímetro, hasta 1 milímetro, entonces yo puedo decir, ese complejo está engrosado. Se va para un diagnóstico de una arterioesclerosis. Ese complejo puede tener calcio, puede tener lípidos, se le llama placa fibrolipídica también, y eso también me va dando un apunte a que ese paciente tiene una arterioesclerosis, ¿ya? Entonces, de repente están en tópico y por ahí dicen Doppler carotídeo. ¿A qué se refiere? Es para evaluar a estas arterias que acabamos de mencionar, ¿ya? Siendo muchas veces el bulbo carotídeo en la zona más afectada, ¿ya? De la arterioesclerosis. Vamos a pasar a esto, a la ACV. Bien, entonces tenemos pacientes que por diferentes motivos pueden terminar en una isquemia o pueden terminar en una hemorragia. El ACV te va a dar eso, una isquemia o una hemorragia. Sabemos que la hemorragia es hiperdensa, si es aguda. Sabemos que la isquemia se va a relacionar con el edema. ¿Qué tipo de edema? ¿Citotóxico o vasogénico? Citotóxico. Citotóxico. Vamos a ver una imagen hipodensa bien focalizada, de bordes bastante bien definidos, ¿ok? Las causas de esta isquemia pueden ser muchas: trombos, embolias, hipoxias,
pero al final todos me van a dar una imagen, ¿no? Una imagen hipodensa, y esta imagen también va a tener unos tiempos dependiendo de las horas de evolución. Miren este tiempo y esta clasificación, ¿no? Puede estar en etapa hiperaguda si el cuadro clínico de tu paciente es menor a 6 horas, aguda de 6 a 48, subaguda de 2 días a 2 semanas y por último crónico más de 2 semanas. Ya, entonces, puedo ver una isquemia en todos estos estadios. ¿Ya? Y veamos la primera. Bueno, así se ve un edema citotóxico que se relaciona con el ACV isquémico, ¿no? Eso sería una etapa aguda. Vamos a ver, y pasemos al primer estadio. El estadio hiperagudo, solamente tengo de 0 a 6 horas para denominarlo tal cual. Miren lo que dice aquí. Normal entre un 50 a un 60%. La tomografía en el estadio hiperagudo no ayuda mucho. Muchas veces ustedes mandan a sus pacientes de tópico, se le toma la tomografía, informes, tomografía cerebral sin alteraciones. ¿Por qué? Porque llegó en este estadio hiperagudo donde básicamente no vamos a ver algo muy marcado, como por ejemplo estas zonas hipodensas de isquemia. Hay algunos signos indirectos, básicamente como este signo de la arteria cerebral media, donde dice que esta arteria, que es esta de acá, se va a ver más hiperdensa, como que yo le hubiera puesto contraste, o pueden haber otro signo que se llama signo de la cinta insular, donde vamos a ver estas partes de acá más laterales, más oscuras, o por último, zonas más oscuras en los núcleos lentiformes. Pero básicamente son signos indirectos, chicos, ¿no? Me van a sugerir, pero francamente es muy poco poder observar. Entonces, en estadios hiperagudos, no esperemos ver una isquemia franca en una tomografía, pero sí en una resonancia. Basta que el paciente tenga minutos de un accidente cerebrovascular hiperagudo y la resonancia sí me va a ayudar a ver estas lesiones. Miren esta de acá, estas son imágenes toditas en resonancia magnética. Esta secuencia se llama en restricción de difusión y ustedes logran ver todo el parénquima, pero aquí hay una imagen más blanca, más hiperintensa. Esto correspondería a un foco de isquemia. ¿Ya? Entonces, en estadios hiperagudos, no pidan tomos, que pidan resonancia magnética. ¿Ya? Pasemos al estadio agudo, donde el tiempo determinado es entre 6 y 48 horas. ¿Y qué vamos a ver? Miren la hipodensidad, ese edema citotóxico en el lóbulo, ¿qué lóbulo sería? Temporal izquierdo, bien definido, ¿no? Y se va a asociar a otros hallazgos, ¿cómo qué? ¿Qué me dicen de los ventrículos? ¿Están simétricos? ¿O este está, digamos, normal y este está comprimido? Este está comprimido, ¿no? Este ventrículo lateral está comprimido porque el edema tiene un efecto de masa, comprime. ¿Qué más podemos decir? Los surcos que vemos acá. ¿Qué pasa con estos surcos? Estos surcos, estas líneas, ¿podemos verlo acá? No se ven, se borraron. Estos de acá, estos surcos de acá. Se borran. ¿Por qué? Porque hay un edema. Entonces hay borramiento de los surcos y de las fisuras, ¿no? Obliteración o borramiento. Otro estadio que también nos causa bastante problema es el subagudo. 2 días a 2 semanas. ¿Qué pasa aquí en este estadio? Puede haber un efecto de niebla, donde básicamente pareciera que la lesión desaparece. Miren aquí, estadio agudo, se ve la hipodensidad, esto que vendría a ser el cerebelo. Paso acá al estadio subagudo y prácticamente no observo la lesión. Otra lesión en la región occipital, miren aquí estos 2 focos de isquemia. Paso a la tomografía en este tiempo, en el estadio subagudo, y prácticamente pasan desapercibidos. ¿Ya? Entonces, en este estadio subagudo pasa este efecto de niebla, pero también en este estadio subagudo pueden haber una transformación o un riesgo de que se produzca una hemorragia, siendo el pico entre 4 a 6 días posterior al inicio del ACV. Vamos a ver. Y por último, tenemos el estadio crónico. ¿Cuántas semanas han tenido que transcurrir? 2 semanas. Parece mentira, pero los pacientes a veces llegan en estos estadios
a la consulta. Muchas veces son abuelitos que están solitos, pues no, muchos adultos mayores viven solos, tal cual. Y llegan a la emergencia porque A o B los visitó, los notó diferentes y los traen, ¿no? Los traen y les tomamos la tomografía, ellos no dan buenos datos, los adultos mayores no saben, muchos de ellos no saben dar buenos datos, mucho más si tienen este tipo de ACV. Y ya cuando le tomamos, miramos y decimos, pucha, pero eso no es agudo, este señor está en una etapa crónica, ¿no? Eso le ha pasado como que más de 2 semanas, decimos, ¿no? Pero así llegan nuestros adultos mayores muchas veces. Igual pasan con las hemorragias. Se cayeron, vienen, vemos la hemorragia, no está blanca, no está hiperdensa, está más oscura, decimos, no, este señor no ha sangrado ahorita, este señor ha sangrado como más de 2 semanas. Entonces, eso también pasa. Muchas veces el paciente no llega en el momento preciso. Como que también llegan pacientes que ni bien ha pasado media hora de que ya lo ven que está hablando de forma distinta, ¿no? Lo trajeron, pero recuerden que tenemos la tomografía en el estado hiperagudo y no vamos a encontrar normalmente nada. Pero no quiere decir que... ¿Qué manda, chicos? ¿Qué manda en tu paciente en la evaluación de un médico? ¿Será un estudio de imágenes o tu evaluación clínica que ustedes hacen? Siempre manda la evaluación clínica. Los estudios que realizan son de ayuda diagnóstica, ¿no? Y entonces siempre hay un porqué de las cosas. Entonces ya saben que si tu paciente tiene poco tiempo con sus síntomas, no le vas a dar de alta, ¿no? Vas a tener que aguantarlo ahí a tu paciente y hacerle un control tomográfico siquiera con 24 horas para poder decir si tiene o no tiene, si desarrolló o no se desarrolló la isquemia. Bien, si tenemos estos pacientes con estas lesiones, ustedes ven que definitivamente es una imagen hipodensa, ¿verdad? Y son bien llamativas. ¿Estos qué vendrían a ser? Los lombrices. ¿Qué son las lombrices? Los ventrículos laterales. Las lombrices, una más grande que otra, son los ventrículos laterales, ¿ya? Aquí, en los lóbulos temporales y parietales a la vez también, y también frontales, hay una tremenda hipodensidad, ¿verdad o mentira? Del lado derecho. ¿Verdad? Hay una hipodensidad. Esta hipodensidad tiene muy parecido su color al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y a esta zona ya no le voy a llamar isquemia. ¿Cómo le voy a llamar ahora? Encefalomalacia. Cambia la terminación. Ya no le llamamos foco isquémico, le llamamos foco de encefalomalacia. ¿Qué va a producir esta encefalomalacia? Va a producir que tu ventrículo ya no lo va a comprimir como en el primer estadio agudo. Ahora lo va a jalar, lo va a retraer. Por tanto, lo va a dilatar y va a tener ese aspecto. ¿Ya, chicos? Si vemos o si les pongo en el examen este tipo de lesiones, ustedes me van a poner área de encefalomalacia de región, no sé, frontal, parietal, temporal, no sé, en el área que esté comprometida, ¿ya? Pero recuerden que ya no se ve como un edema citotóxico, se ve como el nombre que le tienen que colocar es encefalomalacia. La densidad es similar a la del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Pasamos y vamos a ver las hemorragias. ¿Cuánto falta para que acabe nuestra clase? 15 minutos más o menos. Sí, vamos a aprovechar, ¿ya? Bien, si vemos las ACVs isquémicos, ¿no? Con todos estos tiempos y con este cambio de nombre cuando llega al estadio crónico, porque lo voy a llamar, ¿cómo lo llamo cuando veo una imagen hipodensa en un estadio crónico de más de 2 semanas? Encefalomalacia. Encefalomalacia, ¿ya? También tu paciente con ACV va a tener algún tipo de hemorragia. ¿Cómo va a ser este tipo de hemorragia? La hemorragia puede ser de 2 formas. Puede ser una hemorragia intraparenquimal, intraaxial, o puede tener una hemorragia en los espacios subaracnoideos o también llamada extraaxial, ¿ya? Entonces tenemos un tremendo hematoma configurado en el mismo parénquima cerebral, o tenemos estas líneas hiperdensas, son como líneas, miren chicos, líneas más blancas, que van a estar ubicadas en el espacio subaracnoideo. Más hemorragias y luego les vuelvo a repetir, el color del sangrado va a variar dependiendo del estadio. Tenemos desde el estado hiperagudo, ¿no?, hasta el estadio crónico, y el color va a ir variando. Siendo, mire, aquí tenemos el estado hiperagudo,
Estas son las unidades Hanfield y estos son los estadios o los tiempos. Aquí las unidades Hanfield, recuerdan que les dije, más o menos 60, 40, ya comienza la densidad hemática, ¿no?, de un sangrado, y luego con el transcurrir del tiempo el color se va a ir degradando hasta hacer una imagen normal, ¿no? Vemos este estadio, mira, tiempo, día 1, ¿lo vemos blanco? Sí. Día 7, que vendría a ser un estadio agudo, ¿cómo lo vemos? Sigue habiendo la hemorragia, se asocia con un poco de edema. Pasamos al día 15, que vendría a ser más o menos un estadio crónico, ¿no? Más o menos. Y miren cómo está, ya queda muy poca de la hemorragia, más tiene edema, ¿no? Y por último, para el día 30, ¿qué dicen? ¿Se ve un poco hiperdenso en este nivel? No, ya desapareció, se degradó el sangrado, ¿no? Miren aquí, más sangrado, miren. Este es en el estadio agudo, esto es en el estadio crónico. ¿Cómo sana? Así, con la densidad muy similar a la del líquido cefalorraquídeo. Otro sangrado, miren acá. Otra hemorragia, ¿cómo sanó en su estadio crónico? Llena ese espacio hueco, alterado, se llena de líquido cefalorraquídeo porque ya no hay tejido cerebral. Es reemplazado solo por líquido cefalorraquídeo. Por tanto, el color que va a adoptar es de líquido cefalorraquídeo oscuro, ¿ya? Bien, vamos a pasar las hemorragias. ¿Ven? Miren qué bonito se ven estas hemorragias subaracnoideas. Cuando ustedes tienen pacientes con politraumatismo, que es lo que vamos a ver ahorita, vamos a volver a ver estas hemorragias subaracnoideas. Vamos a pasar todo lo que son tumores para pasar a lo real, al traumatismo encefalocraniano. Y estos van a ser sus formas de presentación. Un hematoma subdural, epidural, un parenquimatoso, que es lo que se ve igual que un ACV hemorrágico, un subaracnoideo, que ya también lo hemos visto en un ACV hemorrágico, y por último, una hemorragia intraventricular. Recuerden, paciente con traumatismo que acude, no le pido con contraste. El estudio es simple, sin contraste, ¿verdad? Y vemos el primer tipo de hematoma. ¿Qué tipo de hematoma es? Epidural. ¿Qué estructura se ve afectada? Una ruptura de la arteria meningia media. Pero bueno, no me acuerdo el nombre de la estructura, pero tengo visualmente que diferenciar los tipos de hematoma. Pero ¿cómo es este tipo de hematoma? Yendo al esquema, este hematoma es convexo. Algunos le dicen de aspecto lentiforme, ¿ya? Es convexo. El hematoma que sigue es cóncavo, es hueco. En cambio, el hematoma, como su nombre lo dice, epi, es un hematoma convexo. Cuidado que en el examen les pongo en el pasito, menciónenme el diagnóstico y ustedes me pondrán qué tipo de hematoma es. Entonces, yo lo siento que es bastante fácil al momento que ustedes lo ven. Gracias a Dios es totalmente distinto y entonces vemos esta convexidad, ¿ya? Convexidad quiere decir como un levantamiento, ¿no? Como una elevación. Y así se ve el hematoma epidural. Veamos al subdural. Miren aquí. ¿Acaso aquí se ve un abombamiento, una elevación? No, se ve una ligera concavidad. El hematoma subdural es cóncavo. Algunos dicen que es en forma de luna creciente, ¿ya? Porque tiene un aspecto semilunar, ¿ya? Pero es totalmente diferente a este de acá. ¿O es igual? Es distinto, ¿ya? Este hematoma subdural es cóncavo, y eso es lo que vamos a poder diferenciar. Les vuelvo a repetir. El color va a ir variando, incluso en estos pacientes politraumatizados se tiene que degradar la sangre, y miren aquí, estaría en un estadio subagudo para luego hacerse más negrito y estar en un estadio crónico. Mientras más parecido al color del líquido cefalorraquídeo, es un hematoma subdural crónico. Ya no está blanco para decirle agudo, ¿ya? Blanco es agudo, oscuro o negro es crónico. Si estoy en una isquemia, le cambio el nombre y le pongo encefalomalacia, ¿ya? Más de hematomas subaracnoideos, que son esas líneas hiperdensas que vamos a ver aquí. Y por último, este hematoma intraparenquimal, o también llamada contusión,
donde vamos a ver como si fueran hematomas intraparenquimales. Aquí. Miren este lóbulo frontal derecho. ¿Acaso no ven una bolita blanca aquí en este lóbulo frontal? A eso no le vamos a poner hematoma epidural, subdural o subaracnoideo. Esta es una contusión o un hematoma intraparenquimal. Veamos ahora estos dos focos de los lóbulos frontales. Vemos una imagen parcialmente redonda aquí, otra acá y hay otras pequeñitas que acompañan. Estos son dos hematomas intraparenquimales en los dos lóbulos frontales, ¿ya? Esto de acá se le llama lesión axonal difusa. ¿Qué es lo que yo espero ver en tomografía? Nada, chicos. Muy poco o nada. Les voy a repetir lo que les conté a sus compañeros hace mucho, quizás unos 2 años o 3 años, un chico que conozco se fue de paseo a Paracas con toda su familia. Por cosas del destino, sufre un accidente de tránsito. Llega al hospital, se le hacen los estudios, el chico no despierta, más de una semana no despertaba. Le tomamos las tomografías. Nunca se observó ninguno de los hematomas que ustedes acaban de ver. Nunca. ¿Por qué? Porque estas lesiones axonales difusas normalmente son visualizadas en resonancia magnética. Muy poco los podemos ver. Algunos dirán, no, doctora, pero sí se van a ver unos foquitos hiper densos en las tomografías, pero muy poco. A este joven muy poco le pudimos observar en su parénquima cerebral y al final, por clínica, ¿no? Se dio con el diagnóstico que tenía una lesión axonal difusa. Entonces, nuevamente, ¿quién manda acá? La clínica de tu paciente, la clínica del paciente. Por último, para acabar, existe una evaluación en los pacientes pediátricos que se hace a través de las ecografías transfrontalares. ¿Qué pacientes pediátricos van a ser sometidos a estos estudios de ecografías a través de sus fontanelas? Los pacientes, sobre todo los prematuros. ¿Por qué? Estos pacientes prematuros van a tener la gran posibilidad de sangrado, ¿ya? Estos pacientes van a sangrar. Por eso ustedes ven las incubadoras, bueno, si alguna vez han podido entrar, están las incubadoras con estos prematuros, incluso tienen una tela que cubre toda la incubadora porque hasta la luz puede hacer que el niño sangre, ¿no? Esos estímulos luminiscentes que hay en los ambientes, eso le afecta, entonces ellos están tapaditos, hasta la incubadora está tapadita, pero bueno, lastimosamente a pesar de eso, muchos de ellos sangran. Y ellos, se les deja estas ecografías transfrontanelares y podemos ver estos tipos de hemorragias que tienen clasificaciones también, ¿no? Todo tiene clasificaciones. Y vemos que esta clasificación de Papilé divide la hemorragia en el cerebro de estos prematuros desde el grado 1 hasta el grado 4. Vamos a verlo acá. ¿Qué sería esto y esto? Los ojitos que son ventrículos laterales. ¿Y qué es la nariz? Como que el tercer ventrículo, ¿no? Pero bueno, debajo de los ventrículos laterales ven ustedes una imagen hiperecogénica. Ese es un foco de sangrado, ¿ya? Vamos al grado 2, siguen habiendo aquí los ventrículos laterales y alrededor de ellos hay hemorragia. Vamos al grado 3, se ve el ventrículo bien dilatado y dentro de ella hay una imagen blanca. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una hemorragia dentro del ventrículo para, por último, ser una hemorragia en todo el parénquima. Vamos a pasar. Y por último, chicos, cuando estén en consulta externa, ustedes saben que hay lo que se denomina CRED, ¿no? Que es la evaluación de cómo va madurando el niño en estos 28 días, ¿no? Todos los meses los pequeños son controlados en CRED. Y a ellos le mide el perímetro cefálico. Muchos de ellos se salen del diámetro normal de las licenciadas, les dejan una ecografía transfrontanelar para evidenciar que estos ventrículos no estén dilatados y a eso se le llama hidrocefalia. Si los ventrículos, les digo, deben tener este aspecto como unos ojitos chinos, ¿qué piensan de estos ojos? Están sumamente abiertos o dilatados, ¿no? Esto es lo que observamos en ecografía cuando vemos una hidrocefalia, ¿ya? Cuando vemos una hidrocefalia.
No podemos saber si es comunicante, no comunicante, si hay una obstrucción o no. No lo podemos saber porque el estudio se limita, porque al final esos niños van a pasar a resonancia. Recuerden siempre que para tumores y para enfermedades de los pequeños, la resonancia es el estudio de elección, es el que te va a dar más información. Y hay mucho que conversar de eso, pero la información se la vamos dando dependiendo del grado que ustedes están, chicos. Pero ya saben, si están, digamos, en su centro de salud y la enfermera dice, doctora, mire, este niño su perímetro cefálico está alterado, no vas a decir, ay, es cabezón, mírale la cabeza al papá. No. ¿Qué tienen que pedirle? Una ecografía transfrontalar, ¿no? Referencia al hospital de Huamanga o de la Selva Central para estudio del perímetro cefálico descartar hidrocefálico. ¿Ven? En ese momento les sirvió haber estado atentos y no adormitados en su clase, porque van a tener que ayudar a ese niño y no decirle que es cabezón, sino que puede tener hidrocefalia pequeña. Y pasa bastante. Miren, chicos, la siguiente semana